Mire, tanto sacar pecho, tanto decir que New Fortress no cumplía y que eran unos bandidos y que habían virado el barco aquel, ¿se acuerdan? De todo aquel fin de semana que viraron la barcaza, que no cumplen con el asunto de los remolcadores. Y les vengo diciendo hace unos cuantos días que me estaba muy particular que no se hubiesen montado en el recurso presentado por los operadores de los remolcadores de la Bahía de San Juan, que pone en riesgo la seguridad. Y les decía que también la semana pasada habían habido unas pinceladas donde se dejó saber que pronto se firmaría el contrato a largo plazo, no el de los 15 o los 20 años, que la Junta de Supervisión Fiscal había dicho que no era muy bueno ese contrato. Pues mire, Encabulla vuelve y tira. Nuevamente se anuncia que se firmará un contrato, si la Junta lo aprueba, para el suplido de gas natural. ¿Con quién? Como les había dicho, no descarten a New Fortress. Pues van a insistir con New Fortress la administración de Jennifer González Colón. No buscaron a otro de los 15 otros que habían. Ese número como que se vuelve y se repite. Pero ahora va a ser a 7 años. ¿Qué pudiera haber distinto en este nuevo contrato con New Fortress para el suplido de gas natural, distinto al que ya se le había presentado a la Junta de Supervisión Fiscal y que lo habían descartado? Pues mire, está muy interesante porque volvemos al asunto de la contratación y te contrato, te cancelo, viene el otro, hay muchos proponentes, pero nunca pasa nada. Y otra de las cosas que se revela recientemente es el arrastre de pies colectivo. Aquí todo el mundo tiene culpa. Desde el negociado, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos los operadores, todo el mundo, no pasa nada. Casi 12 mil millones de dólares sin obligar todavía. ¿Y qué es eso de sin obligar? Pues mire, que no le han encontrado. Están los chavos disponibles, pero tú tienes que decir, mire, esto me va a costar este transformador, esta subestación, lo que sea, esta línea, reemplazarla, este poste, me va a costar tanto. FEMA, sepárame esos chavitos porque esos chavitos van a ser para esto. Está el dinero disponible allí. 8 años ya se cumplen esta semana, pero todavía el dinero está ahí sin tan siquiera decir, vamos a utilizarlo para esto. Entonces, es complicado a veces porque te dicen, es que eso no nos va a dar para lo que hay que hacer. Y se dice que se compra equipo y hay una narrativa para un poco distraer la atención a mi juicio. Y ayer, así como el que y no lo siente, como siempre les digo, nos deja saber el zar de la energía que la cancelación no está en cancelación nada, porque no podemos menoscabar obligaciones contractuales. Eso se lo llevamos diciendo aquí yo no sé hace cuánto. Aparece en el Código Civil de Puerto Rico que usted cuando firma un contrato se obliga mediante la letra del mismo y que quererlo acabar. Es que la cosa cambió. Porque ahora cuando fueron al tribunal, Luma le dijo, estás con las manos sucias, papá. ¿Y sabes a dónde te voy a referir? A la sala de quiebra. Para que se te impacte la credibilidad y te acabes de chaval. Porque tú estás yendo a la cosa esa de resolución de disputas, a la mediación, y tú no quieres mediar nada, tú lo que quieres es acabar el contrato. Y ayer dice Josué Colón, así por lo bajo en la entrevista que tenía en Jugando Pelota Dura, que es que no, porque los contratos no se pueden terminar ahí. Eso fue lo que prometió la gobernadora. Lo que prometieron todos los candidatos a la gobernación, que iban a acabar con el contrato de Luma y que Luma se iba este mismo año. Y entonces ahora no se puede menoscabar las obligaciones contractuales, Josué Colón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora hay que tener cautela? ¿Qué pasó con la libretita de Pablo Escobar que estaba llevando todos los incumplimientos? ¿O será que los incumplimientos del gobierno para con el operador son mayores y con mayor impacto?
y que entonces los que pudiéramos salir trasquilados somos nosotros, porque el gobierno, que es nuestro representante, no les ha cumplido. Me estuvo muy particular esas palabras de Josué Colón anoche en la entrevista de Jugando Pelota Dura. Pero volviendo al issue de New Fortress, pues parece que vamos a morir con New Fortress y con Luma también por bastante rato. Y de nuevo, si está ahí y es lo que hay que hacer y no hay más nadie, pues mira, que lo digan. Pero de nuevo, sacar tanto pecho de que los vamos a sacar y tenemos un montón de gente alineada para llegar y coger ese contrato, difícil. Y bajo estos tiros y con estas expresiones de parte y parte, no hay mucha gente que va a querer meterse en esto. Pues a mí me va a pasar lo mismo. Entonces yo llego, hago toda una movilización, hago una inversión para esto. No, hombre, no. Olvídate de eso. Otra de las cosas que pasa en las últimas horas es que resurge nuevamente Juan Dalmau. Había estado calladito. Y reclama la evidencia que tenga Tomás Rivera Chatz y Jennifer González sobre sus vínculos de narcotráfico con Maduro. Yo no había oído de que alguien dijera que él había participado ni de las ganancias, pero él dice que sí, que el liderato del PNP lo acusa a él de recibir dinero de narcotráfico del cartel de los Soles, donde está vinculado Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela. Pues mire, le exige a la gobernadora le reaccionó y dijo, yo lo que he dicho es que tú eres pana de ellos y de Ortega y te reúnes con ellos, y ahí le sacaron en las redes sociales el vuelo privado a Venezuela, las convocatorias de la Internacional Socialista, la otra cosa del Foro de Sao Paulo, creo que es que se llama, donde ellos los veranos se reúnen y se avalan unos a los otros. Que de ahí se dé paso a decir de que el PIB es financiado con dinero del narcotráfico, pues yo no sé, parece que han dicho eso, y reacciona Tomás Rivera Chatz, reacciona la gobernadora y todo el mundo para ver dónde está eso. Porque la realidad es que hay varios pliegos de gran jurados a nivel federal que evidencian y acusan al presidente ilegítimo de Venezuela en cuanto a esto. Que en ese pliego esté incluido el PIB o cualquier figura de aquí. Yo no sé, yo no he visto eso. Pero si Juan está tan seguro, ¿verdad? Y no es por excusar aquí a nadie, porque si lo dijeron, pues que lo prueben. Y él está reclamando la evidencia y le dice que son unos mentirosos y unos charlatanes. Relación de que se han dado cariño y se han hablado bien uno de otro. Los videos están ahí para tirar para arriba en las redes y no se pueden molestar. Porque ustedes decidieron asociarse o relacionarse, no asociarse, relacionarse con esas personas. Y ese es el peligro a veces de uno ir a esos foros internacionales y levantarle la mano a alguien y decir, este es el líder soberano de Venezuela o de cualquier país. Y ahí están los Díaz-Canel, ahí estaban los Castros en su momento, ahí está Ortega en Nicaragua y tantos otros adicionales. No pueden molestar por eso. De ahí a que se interprete de que se está financiando la campaña con dinero del narcotráfico. Oye, hay bastante tramo. Y de ser así, yo soy el primero que lo denunciaría también en términos de que tiene que haber o presentar la evidencia o un retracto directo. Pero veremos a ver por dónde va este asunto, cuál va a ser la reacción entonces del PNP. Pero ciertamente relación directa, no de vínculo con narcotráfico, no que esté acusado, no que se le incluya en la sospecha o como usted lo quiera llamar, de lo que dice el pliego del gran jurado, que acusa a Nicolás Maduro y ofrece hasta una recompensa. Hay un gran trecho ahí. Otro asunto que trasciende en las últimas horas es que unas organizaciones ambientalistas, de las principales que existen, denuncia que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, atenta contra la protección del corredor ecológico del noreste
para que se permitan construcciones dentro de la reserva natural. Esa reserva, para allá para el año 2013, la administración de Alejandro García Padilla, fue de las primeras cosas que se protegió porque ya habían 2 desarrollos que estaban encaminados para esa área y se decía que ahí habían humedales, que habían manglares, que habían unas especies en peligro de extinción. De nuevo, y les vengo hablando de esto porque por eso nos sigue pasando por el lado la República Dominicana. Y no les estoy diciendo que hay que romper todo eso ecológico, pero hay que tener un balance. Y entonces esta gente se están quejando desde que hasta que haya campos de golf, porque que los químicos que le echan a la grama, que si el agua. De nuevo, lo que pasa es que pierden credibilidad cuando el desarrollo va a ser en Cabo Rojo y ustedes están diciendo que se va el agua en Laja. Y estoy hablando de esencia, no estoy hablando de este particularmente. Pero el presidente de la Cámara, que representa ese distrito donde está ubicada esa reserva que se decidió proteger, y que él fue auspiciador de esa medida, y me refiero a la Ley 8 de 2013, ahora entiende que quizás parte de esas 3,000 cuerdas de bosques, manglares, humedales, playas, arrecifes, pueden ser desarrolladas en un giro sorpresivo. Porque no es lo mismo que otra administración te haya impuesto esa reserva a que tú hayas participado y entendieras de que sí, de que había que protegerla y que ahí no se podía construir. Hay cosas pasando en la zona donde se habla de unos desarrollos adicionales que habrán de hacer y entienden que quizás parte de esa zona no debiera tener esa limitación de construir porque es un área hermosa, porque se puede desarrollar responsablemente, yo no lo sé. Pero parece que el presidente de la Cámara lo mangaron ahora cambiando de posición y que hay que desproteger eso. Para eso está la legislación. Y si se entiende de que puede haber un desarrollo responsable, no es irreconciliable el que pueda entender que parte de esos terrenos que están allí y que se utiliza para que la gente vaya y camine y vea las tortuguitas y vea cualquier otra especie que están allí, anidar, que se está dedicando parte de eso a ese tipo de turismo, pues pueda desarrollarse. Y les estoy dando toda la información porque es que no podemos cerrarnos y trancarnos a una sola banda. Dentro de la realidad que tenemos como país, como isla, de nuestros recursos, de sí proteger las especies. Y ahí está lo que les relataba ayer que pasó en la Bahía de Salinas, donde dice el secretario de Recursos Naturales que los jet skis, no apestan. Ah, los botes sí. Y los kayaks y los veleros, eso sí. Y tú dices, pues a lo mejor van más lentos, no sé. Pero esas prohibiciones absolutas y esos golpes de pecho de que sufro y lloro por los manatíes, pues mira, sí, son animales, ¿verdad? Y son seres vivos y hay que protegerlos porque están en peligro de extinción. Pero es como que es que un vehículo sí hace daño y el otro no. ¿Cómo es que un operador de un vehículo puede ser más responsable que otro? Mira, hay irresponsables en todos lados y hay gente muy responsable también. Entonces, sin campaña de educación, sin advertencia, sin nada, los jet skis no. Y esa es la decisión del secretario y allá Juana con sus pollos, como siempre les digo. Pero, o sea, ¿cómo tú dices que una lancha que tiene hélice, que sí puede hacer daño, el jet ski es propulsado por otro tipo de motor que no tiene hélice? Pero estas son las prohibiciones absolutas que después, cuando tienen que cambiar de posición por H o por R, quedan mal. Y yo no estoy diciendo aquí que Johnny Méndez está quedando mal. Yo estoy diciendo que no podemos cerrar los ojos y trancarnos a la banda absolutamente
porque puede haber una conciliación y en cualquier parte del mundo podemos encontrar cómo se concilia una cosa con la otra. Pero aquí, dependiendo quién sea el desarrollador, y selectivamente existen las protestas, y ahí, si no me cree, el niño símbolo de eso es Paseo Caribe. Allí donde ahorita van a estar los compañeros de en la mañana, donde están todas las mañanas. Eso era malo mientras lo hacía un desarrollador. Cuando lo tuvo que abandonar ante todas las protestas que hubo y lo hizo otro, allí está terminado. ¿Y cuántos manifestantes habían después? Yo no estoy diciendo que el que lo terminó fue el que provocó las manifestaciones, pero estar allí, como estuvieron en el parking de allá del balneario de Isla Verde por casi una década, eso cuesta. ¿En qué trabaja esa gente? ¿De qué viven? ¿Dónde hacen sus necesidades cuando están en las casetas allí? ¿Las echan en un sobre y las envían? Mínimo van al agua y allí ejercen su cosa. Pero esa parte no la miramos o decidimos ignorarla selectivamente de nuevo, dependiendo de quién sea y por qué. Y no podemos de ninguna manera, oiga, y al igual han habido abusos, hemos visto cómo las quebradas las tapan y después explota y los edificios se hunden o las calles se hunden por desarrollos irresponsables. Y quizás usted me puede decir, Eddie, pero es que no tenemos la mejor fiscalización en las agencias de gobierno. Perfecto. Pero si tenemos una necesidad de vivienda y se están rasgando las vestiduras todos los días de que no hay suficiente vivienda y que se nos va la gente porque no hay vivienda asequible para jóvenes. Ah, no, pero es que lo que quieren construir son apartamentos de lujo al frente de la playa. Eso no es para los jóvenes, eso no es de lo que tú estás hablando. Mire, viene un desarrollo y se sigue moviendo la economía y propicia de que ocurran otras oportunidades. Y ahí hay gente que les vende cosas, que le da servicio, que hacen el patio, la grama. Y una cosa viene arraigada a la otra. Ah, es que hay gente que no le conviene que haya más compañías de landscaping, quizás, porque ellos son los que tienen la hegemonía sobre eso. De eso no hablamos. Decidimos no hablar. Como les dije, está esta narrativa entre Jennifer González y Nicolás Maduro. Ya llevan unos cuantos días en esto. Y ya pasó de ser entretenido inclusive. Y de eso hablaremos ahorita con el ex senador Carlos Díaz. Pero hay una insistencia de vincular. Yo no sé para qué, porque es que ella no lo ha negado. Y yo creo que al contrario, le ayuda en su percepción a Jennifer González o a cualquier gobernador el estar solidario con combatir el narcotráfico, con la seguridad nacional, y que quizás en las situaciones o asuntos donde ha tomado distancia de la administración de Donald Trump, en esta no es. Y Nicolás Maduro, en su narrativa reciente, valida algo que a Jennifer González hasta le conviene, porque él insiste en que ella facilita la incursión militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. Yo no la he escuchado decir, vamos a meterle mano a Venezuela y yo me voy a montar en un bote y voy para allá. Pero parece que eso es a lo que él la está retando. Y dice que venga para acá, que las mujeres ¿cómo se llama la porquería esta? Las milicias bolivarianas, comunitarias bolivarianas, las van a estar esperando. Son una partida de gente allí que no tiene, bendito, lo que hacen son ejercicios con palos y cosas que lo hacen para poder comer y poder congraciarse con el régimen que los tiene, ya ustedes saben cómo. Pero la base de operaciones, evidentemente, para una cosa o para la otra, es Puerto Rico. ¿Qué le denuncia él al mundo? Ah, que se le quieren meter allí en su soberanía. Pues mire, ¿para qué abusó de su pueblo? ¿Para qué se robó una elección? Ah, que Estados Unidos no tiene que ser el policía del mundo y no tienen que meterse con la gente.
¿Estás seguro? Eso dicen los venezolanos a través de todo el mundo que están regados por ahí, que tuvieron que salir corriendo de allí, que están locos por regresar y poder abrazar a su familia. Mire, ojalá eso pase y pase rápido. Porque la cantidad de personas que están todavía allí que no han podido salir, ciertamente no la están pasando bien. Y así tenga que montarse Jennifer González en el destructor, como dice él, e ir a invadirlo, pues que eso pase. Y pase ya. Y me van a decir, no, pero imagínate, porque así mismo lo hacen en otra nación y crean toda una narrativa para justificar que la hegemonía de Estados Unidos y asegurarse el petróleo y el gas natural y todo lo que hemos visto. Pero no hablamos del robo de la elección, ni del secuestro a María Corina, ni de cómo tienen ese pueblo y ellos con la finanzas fuera del país, pimpa, de eso no hablamos. No, la soberanía de las naciones es inviolable. Les hablé ya del SAR, que le cuestionan y dice que no se pueden menoscabar derechos, hay que proteger las contrataciones gubernamentales. España ayer, en diferentes flancos, clama por solicitar que se excluya a Israel de competencias internacionales por lo que está pasando en Gaza. Y esto ya está teniendo otro calado fuera de Estados Unidos, fuera de lo que está pasando aquí. Me parece que puede haber algún interés creado también por razón de, ¿verdad?, de este reclamo contra la Palestina, o a favor de la Palestina, debo decir, por lo que están haciendo Netanyahu, que está medio loquito, hay que decirlo, ¿verdad? No obstante, también algunos palestinos han hecho su cosa a través de los años. Aquí no hay inocentes en todo esto. Es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando mezclas el deporte con la política, a mí eso me causa algún tipo de suspicacia. Y cuando tú tienes líderes que se les están señalando en países diversos ciertos asuntitos que quieren cambiar narrativa, como la más reciente ahora de la senadora Rodríguez Bebe también. Ella quiere cambiar la conversación a como dé lugar. Pero su ex esposo y padre de sus hijos parece que no quiere, porque sigue insistiendo que él quiere saber quién presentó esa querella anónima que atenta contra la seguridad de sus hijos. Y ella está hablando de las placas solares y las baterías y que eso no debe ser considerado para propósito de la imposición del crimen. Pero España solicita que no se le permita a Israel participar en las competencias o competiciones internacionales. Vamos a ver por dónde vuela eso, porque los organismos internacionales no se tienen que regir por nadie. Y puede haber manifestaciones en las próximas competencias, en el próximo ciclo olímpico. Pero no sé, no debería mezclarse una cosa con la otra. Cuando regresemos, debemos estar ya hablando con el ex senador Carlos Díaz Sánchez, aquí en Nación Z, con Eddie López a través de Tele 11 y Z93. Aquí con nosotros en la mañana de hoy nuevamente el ex senador Carlos Díaz y Sánchez. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a todos los que nos sintonizan. Mira, habíamos hablado acerca del poderío militar que habría sido, que estaba a punto de desplegarse aquí en Puerto Rico, y lo hemos visto ejemplificado esta semana. El domingo hubo apertura de las operaciones aéreas desde Roosevelt Road, más allá de las que están aconteciendo desde el Aeropuerto Internacional y la Base Aérea Muñiz. Y esto ha producido una narrativa inclusive entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Venezuela a través de la voz de Nicolás Maduro. ¿Por dónde va esto? ¿Cuán cerca pudiéramos estar de que de alguna manera se recrudezca la situación política o de invasión, incursión militar para con Venezuela como tal? Tres cosas. La última vez que estuvimos aquí, el 27 de agosto, tratamos de poner, porque esto es complicado, esto es muy complicado, pero tratamos de poner en perspectiva a las personas de lo que iba a ocurrir. Y se dijo que Puerto Rico iba a tener un
¿verdad? Un papel bien protagónico. Y ahí está. Roosevelt Roads, etcétera, etcétera. Cosas certeras. Sí, Estados Unidos le va a meter mano a Maduro. Hasta el momento, la fecha que se tenía en aquel momento era el 1 de septiembre. La invasión o recuperación o extracción, que es como se llama la operación, de Maduro, tenía fecha para el 1 de septiembre. No se llevó a cabo porque la Organización Americana de Estados Americanos había hecho una resolución para atender ese asunto y Estados Unidos, pues obviamente era parte o es parte de esa organización y se hubiese visto mal que atendiendo una resolución estuvieran haciendo la extracción. Fecha. Yo estaría pendiente, ¿verdad? Si yo fuera medios de comunicación y ese tipo de cosas, yo estaría pendiente a el 17, o sea, mañana, el 18 y el 19 de septiembre, que pueden estar ocurriendo cosas. Maduro ya está identificado dónde se esconde, incluso en mis redes sociales el que la sigue pues sabe que ya yo he puesto los sitios donde Maduro puede estar escondiéndose y donde podría ser bombardeado. Sí va a haber una intervención, es inevitable. Maduro y su gente, que son Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, son hermanos, ellos determinarán cómo quieren salir. Si quieren salir a una cárcel, si quieren salir en bolsas negras, etcétera, ellos son los que van a determinar. Estados Unidos le ha dado ese espacio porque Maduro y su gente son unos payasos. Ellos están como el Partido Independentista de la política en Puerto Rico, que hablan y hablan, pero nunca han administrado. Y el Maduro y su ejército nunca se han visto en una posición de guerra, y menos con Estados Unidos y la potencia militar que es Estados Unidos. Es inevitable. Ellos determinarán cuál va a ser su salida. Pero sí, Estados Unidos va a intervenir, eso es inevitable. ¿Esto va a ser Panamá o Granada? No, esto va a ser el caso específico de Venezuela, porque Venezuela es una intervención de narcotráfico específicamente que va a explotar y ya está explotando en otro, ¿verdad? En una red de narcotráfico que incluye a Claudia Sheinbaum, a presidenta actual de México, al pasado presidente y sus hijos en México, AMLO, López Obrador, y una serie de cosas. Ahora mismo acaba de salir. Espérate, para atrás. ¿Qué tiene que ver el pasado presidente y el actual presidente de México con Venezuela o con lo que está pasando con la incursión que puede llevar a cabo Estados Unidos? Estados Unidos lo que busca es tratar de tener a uno de los 5 de Venezuela para que le diga cuántos gobiernos, cuántos líderes recibían dinero del narcotráfico para hacer viable la ruta. Y esto es buena pregunta. O sea, ellos estaban financiando otras naciones con ese dinero. Sí. Hay redes, no solamente financiando, o sea, son parte de la red. En México hay sobre 13 carteles. El cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, todo eso. Todos esos carteles que son parte de los que se benefician del narcotráfico de Venezuela. Y es bueno aprovechar y aclarar. No es que Maduro, Cabello hacen droga. No, ellos son los que controlan la ruta de que sale la droga de Colombia a través de los ríos del Amazonas, que están colindantes con Venezuela. Ellos protegen la ruta. Ellos protegen la ruta, ellos son el peaje. Y de ahí sale el 40% para Puerto Rico, para Vieques. Así que, dicho todo esto, la red es mucho más complicada. En el caso de México acaba de explotar yo invito a los amigos a que lo busquen, el escándalo del Huachicol, ¿ok? Que incluye a los sobrinos, políticos del general de la Marina de México, que incluye a los hijos del pasado presidente AMLO, y en unas expresiones donde el presidente AMLO, el López Obrador, decía que ningún presidente estaba en desconocimiento. Esto es bien importante, no solamente para México, sino para muchas partes del mundo, que todo negocio, y lo estoy citando, todo negocio jugoso
que se hacía en México, el presidente de la República tenía conocimiento. Y el caso del huachicol, que era contrabando de gasolina, diésel y drogas, se estaba haciendo a través del ejército también de México. Así que no solamente va a entrar México, va a entrar Nicaragua, Honduras, Colombia, y también está involucrado a base del testimonio de Delcy Rodríguez, que también es del cartel de los Soles. Estamos hablando del pasado presidente de España, Zapatero. Así que hay unos nombres bien grandes. Estados Unidos lo que quiere es un testigo que le dé todos esos nombres, lo mismo que hizo con Mayo Zambrana y con ¿Tú estás consciente de lo conspiranoide que esto suena? No, no es conspiranoide. Es la red de narcotráfico más grande del mundo. ¿Según quién? Según el gobierno de los Estados Unidos, según el gobierno de México. Esto no lo está diciendo solamente Marco Rubio porque fue a visitar a México. Es que los escándalos están saliendo. ¿En dónde? En el propio México. Lo que pasa es que no se le hace caso. Pero el mismo reclamo, y ese sí es más público, que se le hace a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Tú sabes que el Parlamento está ahí, las calles. O sea, este presidente de España no puede ir a ningún sitio público porque le están diciendo corrupto. Pues eso mismo ocurre. Pero ¿quiénes son los testigos? Mayo Zambrana, que era el hombre más poderoso, es el equivalente a lo que en su momento fue Pablo Escobar. ¿Quién lo está diciendo? El Chapito Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán. Esos son los testigos. Y la evidencia está ahí. Una credibilidad brutal tienen. Hasta, bueno, lo que pasa es que aquí han habido casos. Aquí se trató de poner el caso contra Carlos Romero Barceló por el testigo de pueblo. El de Lidia Echevarría fue un testigo del pueblo. ¿Qué va a ser lo próximo que vamos a escuchar? ¿Que también, en efecto, el PIB y Juan Dalmau han cogido dinero de ahí? Bueno, yo no diría eso, pero sí que son supporters, apoyan a Maduro. Lo que me extraña a mí es que yo no he visto a Juan Dalmau. Una cosa es apoyar a Maduro y una cosa es ser parte o recibir dinero o algún tipo de ganancia de una actividad ilícita. Bueno, yo lo puedo apoyar como líder o por su filosofía o por cualquier cosa. Es más, puedo ser pana de él y ir a la casa a quedarme allí. Otra cosa distinta es que yo participe en una actividad ilícita que esté llevando a cabo. Si utilizamos la misma vara que usa el PIB y Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago y otros líderes del PIB, pues por asociación ellos son culpables. Porque aquí, si tú eres popular y hay un corrupto popular, pues todos los populares son corruptos. Si hay un corrupto del PNP y tú eres PNP, pues todos los PNP son corruptos. Pues entonces, por asociación, usando la misma vara que ha puesto el PIB, pues ellos deben de tener algún tipo de relación. Eso es lo que quiere saber Estados Unidos. Eso es lo que quiere saber el presidente Trump. Eso es lo que quiere saber Marco Rubio. ¿Quiénes son los que se han beneficiado de esto? Pero ¿cómo tú denuncias una situación cuando tú no sabes quién se benefició? Ese es mi punto. O sea, yo no estoy denunciando eso. Alguien lo está denunciando. Porque si no, no estaríamos hablando de eso aquí. 2 jefes de carteles mundiales. Mayo Zambrana y el Chapito Guzmán. Tengo que pausar, pero cuando regresemos, quiero que me des tu opinión también en cuanto a cuán informada está la gobernadora de estos movimientos y las expresiones recientes del director de Seguridad Pública también, que la gobernadora lo reprende sostenidamente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el ex senador Carlos Díaz Sánchez. Y Carlos, te dejé una pregunta en el tintero. Te decía de que parece que la gobernadora, como en tantas otras instancias, no necesariamente está recibiendo la información más certera y se ha enterado ya cuando los movimientos militares arriban a la isla. Tiene al general Garford, tiene al ayudante general de la Guardia Nacional, que parecen haber tenido un conocimiento que no necesariamente lo compartieron con ella.
de cara a los próximos movimientos que pudieran haber. ¿Entiendes de que sí, que alguien la está llamando de Washington y le dice, mira, por aquí es que vamos, esto va a pasar mañana? ¿Hay esa conversación? La última vez que yo estuve aquí contigo, Ajá. 27 de agosto, todo lo que yo dije parecería, bueno, gente me escribió y me dijo, tú estás loco, las fuerzas militares no van a coger jamás Roosevelt Roads y eso. Tú pusiste la misma cara que pusiste ahorita, tú pusiste cara de que, Carlos, como que se está fumando algo, no sé. Pero ciertamente está ocurriendo. Lo que pasa es que son asuntos que de entrada tú dirías, eso no va a ocurrir. ¿Quién pensaría en enero que ibas a tener toda la fuerza militar que tienes en la frontera marítima y control aéreo que tiene Estados Unidos en Venezuela? ¿Quién lo pensaría? Nadie. Pues así está ocurriendo. Y la gobernadora a lo mejor le dieron una información y en ese momento no era prioridad para ella. Igual que al comisionado residente. Lo que yo no podía entender es que los dos dijeran que estaban en contra del establecimiento de las bases militares. Güey, los dos tuvieron que echar para atrás a sus expresiones. Yo le escribí a ambos unas cartas. No recibí contestación, así que pues, no tengo ningún tipo de problema. Lo digo públicamente, ninguno de los dos me contestó, así que no tengo ningún tipo de problema. Pero en las cartas les estoy diciendo dos cosas. Uno, deben de aprovechar el establecimiento de las bases militares en Puerto Rico para que podamos desarrollar economía. Si van a abrir la base de Roosevelt Road, pues yo te aseguro que ahí va a haber una planta de energía que se va a beneficiar Ceiba y otras áreas aledañas donde no se va a ir la luz eléctrica, la energía eléctrica. Dos, carreteras. Tres, infraestructura, educación. Esas son cosas que ya se pueden ir negociando. Y aquí en este programa también yo te di el presupuesto. ¿Ah? Negociando. Negociando. Tú no negocias nada con la milicia lo hace ya. Así sea un estado, en un territorio. Pero estás hablando negociar beneficios fuera de la base. Que te puedes decirle, ya que ustedes van a construir ahí, mira, necesitamos esta infraestructura. Ninguna negociación, Carlos. Sí, tú le pides y ellos te dan si quieren. No, las hay. No hay negociación alguna, tú no tienes nada para ofrecerle. Hay ese poder para hacerlo. Ajá. Hay ese poder para hacerlo. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer. They take what they want. Oye, yo viajaba bastante y tenía muy buenos contactos en Washington antes y el Pentágono los tengo todavía y todo ese tipo de cosas, pero hay espacio para negociar, para pedir y negociar. Todos los días se hace. Negociar nada. Todos los días se hace. Tú no negocias. Eddie, sí hay negociación, pero estipulada la diferencia. Si a ellos le conviene, lo hacen, si no, no. Ok. Estipulada la diferencia, pero ya debería de estar. Y segundo, debe de haber ya por parte del gobierno de Puerto Rico, yo estaría haciendo una comisión o un grupo o un comité evaluador de oportunidades de negocios empresariales en Venezuela. La apertura de Venezuela es inminente. ¿Qué oportunidades tiene Puerto Rico de desarrollarse? ¿Qué conocimientos tecnológicos? Otra nación que estaba en la edad de piedra nos va a pasar por el lado rapidito, porque la burocracia y la cosa. Sí, pero le das oportunidades de negocio, no es una cuestión de gobierno, pero le das oportunidades de negocio al inversionista local. Que ya te lo tienes ensalchichonado con la ley 60. Para que se vaya para a invertir allá. A invertir allá y lo perdamos también. Pues que lo tenemos perdido aquí. Con ley 60, que no hay ningún tipo de control con ley 60, tú le tienes ya de entrada una mala... ¿Cómo que no hay ningún tipo de control? Obviamente, cuando yo que vivan aquí, tienen que donarle a las instituciones fines de lucro. Ajá. ¿Y cuánto pagan a cambio de eso? ¿Cómo que cuánto pagan a cambio? ¿En contribuciones? $10,000 pagan por lo menos para las instituciones fines de lucro, si no, no les dan el decreto. No. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto aportan a la economía de Puerto Rico? Bueno, tienen que comprar una casa. Tienen exención del 96%. Pagan luz, pagan agua, hasta un límite. Eso tampoco es así desmedido. Está bien. ¿Ese mismo beneficio se lo das al local? No. Pues entonces es una competencia desleal. ¿Pero el local ya lo tienes aquí? Pero, está bien, pero le estás dando una competencia económica de inversión desleal. Eso no es economía 101. Al contrario, tú estás diciéndole al local, vete a invertir a otro estado del continente. Y entonces regresa. Se va a quedar por allá. O le vas a decir, ¿cuántos empresarios aquí? Y los que nos escuchan, y los que nos ven, ¿cuántos empresarios
hay aquí que se han ido a invertir a República Dominicana y ahora a Colombia. Esa es otra narrativa, pero de que no existen límites para la ley 60, eso no es correcto. No, lo que hay es no es justo. Y se han seguido imponiendo garras también. No, es que no es equitativo. Uh-huh. Me estás poniendo a jugar. Ese es otro asunto distinto. Eso es lo que estoy diciendo. Estamos diciendo que vamos al juego de baloncesto donde yo tengo los tobillos amarrados y tengo y una mano. Voy a jugar contra NBA con una sola mano. Pero son 3,000 personas, 3,047 versus 14,344. Ajá. Puertorriqueños Ajá. que exportan servicios. Ajá. Versus 3,047 Ajá. personas que residen en Puerto Rico. ¿Quién se beneficia más de la ley 60? El dueño de la ley 60. ¿Cuántos empleos están generando? ¿Cuántos puertorriqueños empleos tienen generan? decreto por ley 60 versus cuántos Te pregunto, residentes solamente extranjeros? Te pregunto, porque tú tienes los datos. Uh-huh. ¿Cuántos empleos están generando? Esos 3,000 y pico. Eso es otra narrativa distinta, pero no me lo cambie. Pero está bien. Vamos a hablar de cuántos puertorriqueños, como tú dices que es una competencia desleal. Ajá. Cuando hay 14,000 puertorriqueños con decreto contributivo de ley 60 y hay residentes extranjeros 3,000. Y son iguales. ¿Quién Los se beneficios son iguales. ¿Tienes el 4%? Igual. Esos son puertorriqueños que se tuvieron que ir fuera y regresaron. No, señor. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cuándo se fue a vivir afuera David Beniel y Alexandra? ¿Cuándo se fue a vivir afuera Benito, el conejo? ¿Cuándo se fue a vivir afuera tanta otra gente que tiene también que no los quiero tirar al medio porque sé que existen? Viven aquí. Y hay muchos más de los que viven aquí que toman ventaja de esas exenciones. Y entonces hay una crítica xenofóbica que me duele que te sumes a eso. No es estado en el xenofóbica. gobierno, es xenofobia, porque es que compran casas, encarecen el mercado. Eso no es cierto, mano. Mira, y llevar esa narrativa. Vamos a hacer comparativa. 2 empresarios puertorriqueños de los 14,000 contra uno de los que no puertorriqueños, los foráneos. ¿Cuántos empleos generan 2 versus 1 foráneo? Pero se benefician también, tienen el mismo decreto. El decreto es decreto. Pero el resultado ya no me puedes es decir que es que hay más residentes extranjeros. Está bien, pero está bien. Tú lo puedes poner como tú quieras. La pregunta es sencilla, Eddie. ¿Cuánto generan a la economía local? Pagan crimen. Eso van no al es supermercado. Van a utilidades. Y tienen al jardinero. Era dinero que no tenía. Y tienes al era jardinero. Dinero que no tenía y van a venir porque obviamente algún dulce le tienes que dar. Pero de esos hay 3,000. De eso, el dulce de los que viven aquí, que el tú dulce dices es que los están cogiendo porque son criminales en Estados Unidos o en otras jurisdicciones y los ponen aquí lavando dinero. Háblame de las expresiones de Garfer, que por ahí era donde íbamos. La cosa. Tiene derecho. Sí. Tiene derecho, yo creo que él tiene el derecho. ¿Y la gobernadora tiene derecho a reprenderlo? También. Ambos. Él tenía derecho a poner las expresiones que puso con relación a la muerte de... era su cuenta personal. Ahora, ahí me declaro que desconocimiento, pero no sé si él lo hizo en su cuenta personal. Eso es lo que dice, que pues la reacción después de que la gobernadora lo reprende públicamente, él dice, eso fue en mi cuenta personal y no en mi calidad como secretario. Y tú puedes separar, así utilices tus cuentas personales en redes sociales, la figura del secretario de la persona como tal. Eso se puede hacer. Bueno, es que en este caso, este issue se ha ido nacional. No dejas de ser, pero se fue nacional. Porque esto tiene que ver con las expresiones que hicieras a raíz del asesinato de Charlie Kirk. Es política nacional. Se dieron 5 días de duelo nacional. Aquí, creo que fueron 3 días que puso la gobernadora por la muerte de Charlie Kirk. O sea, es un asunto que se convirtió en un asunto oficial. Y él hacer las expresiones que hizo, pues, la podía hacer en su cuenta personal, que se está convirtiendo en un issue nacional. A nivel nacional. Ok. Así que se le dio ¿verdad? Una despedida, o se le cortó hasta el aeropuerto como si fuera un oficial de gobierno, de Estado. Las banderas. Todo, las banderas a media asta por 5 días, aquí por 3 días. O sea, sí, tiene un matiz un poquito de... Libertad de expresión. De oficial las expresiones. Siempre bueno debatir contigo. Un abrazo. Igual, hermano. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y
para poder continuar estos esfuerzos. Se une a la conversación el ex representante Quiquito Meléndez. Buenos días, Quique, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a todos los que escuchan. Y un placer estar nuevamente contigo. Mira, muchas cosas pasando en el país. Hay este asunto que ha trascendido de la oficina de PRITZ, que informa a la gobernadora ayer que va a enviar un proyecto para el Senado para que sea parte de la oficina de gerencia y presupuesto y no vaya a la confirmación del Senado el escogido de la jefatura de esta entidad, que a su vez se ha habido sumida en una situación alegadamente, una información que trasciende a través de las redes y del Centro de Periodismo Investigativo, que tiene que ver con un contrato de los de tecnología que se han negado a firmar sostenidamente varios de sus nominados. ¿Qué nos tienes que decir, qué nos puedes decir en cuanto a esto, Quique, y cómo pudiera acoger esto la legislatura en términos de sacar a PRITZ de una agencia y meterlo dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que a su vez pertenece a la oficina de la gobernadora? Bueno, eso básicamente es retrotraer el asunto a lo que en principio fue, porque PRITZ antes de existir, no existía. De hecho, cuando no existía PRITZ, lo que se hacía era, ¿verdad?, que era básicamente una subsidiaria o un ayudante dentro de la oficina de gerencia y presupuesto. Y de ahí entonces era que se manejaba todo lo relacionado con tecnología. Poco a poco, según fue y los demás estados, jurisdicciones, y se ha ido popularizando la creación de una figura que esté al tanto y que atienda específicamente el componente tecnológico de todo el gobierno. Yeah. Pues entonces se decide crear una figura oficialmente, una oficina, pero como todo pasa, ¿verdad? Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, y crea unas situaciones particulares, ¿verdad? La existencia de la oficina, porque vamos a dejarnos, o sea, aquí hay un montón de cabilderos, un montón de compañías que han contratado un montón de cabilderos para adelantar precisamente su producto. Y lo digo porque lo he visto, ¿verdad? Esto no es nuevo, lo hemos visto antes, que hay mucha gente que tiene una idea, se inventan un software o un producto y pues van entonces al gobierno para proponerle, ¿verdad?, una alternativa para resolver algún problema o mejorar un servicio. Esa siempre ha sido la teoría. Pero entonces ahora... Esa lucha se está dando en las agencias, es más de una agencia, Quique. En todas las agencias, pienso, por lo que he podido ver. Entonces, en algunos casos se convence al jefe de agencia, pero entonces cuando el jefe de agencia envía la información hacia PRITZ, que es quien tiene que autorizarlo, porque claro, no se puede hacer el contrato sin que se autorice por PRITZ. PRITZ dice, no, porque eso no es lo que estamos haciendo, porque en nuestro plan eso no va de esa forma, va de otra forma. Y empieza un tirijada que comienza en el Ejecutivo, pero entonces una vez empieza la pelea al lado de ella, termina ¿dónde? En el Legislativo, porque entonces la parte perdidosa, ¿dónde va a buscar ayuda? Entonces, como todo el mundo, esto no es nuevo. Cualquier persona que va al Ejecutivo a buscar un servicio y no lo logra, termina en alguna oficina legislativa pidiendo auxilio. Mira, ¿qué pasa? Pues mira, pues yo pedí esto y no me lo quieren dar. Entonces, lo que hemos visto es que eso ahora ha aumentado el tono, particularmente con los contratos de tecnología. Y eso pues ha creado un tirijala y un problema y un revolú. Pero además revive la controversia por los nombramientos entre la gobernadora y el presidente del Senado, porque la gobernadora dice, es que el presidente del Senado no estaba de acuerdo con eso, y el presidente del Senado parece que nuevamente malinforman a la gobernadora, porque al contrario, yo lo veía con buenos ojos, el de Martín reciente, ¿verdad? Y obviamente abre de nuevo la brecha de falta de comunicación. ¿Pudiera esto nuevamente ver el conflicto que vimos en la primera sesión, que hizo un spillover, Quiquito, a otras legislaciones que no necesariamente tenían que ver con nombramiento? Bueno,
Eso es posible y te lo digo con toda honestidad. Yo esperaría que no, pero me sorprende, ¿verdad?, que alguien le haya dicho a la gobernadora que el presidente del Senado o alguien de su equipo esté buscando de alguna manera torpedear ese tipo de nombramiento y que el presidente no quería o que le habían informado que qué sé yo, que no, que ese no es la persona, que no tiene los votos, cosas como esas. Porque, oye, el récord de Tomás, ¿verdad? El presidente del Senado es claro. Y cuando Tomás, y voy a usar el nombre tuyo, ¿verdad? No porque sea ese el caso, Sí, sí. pero si Tomás le llevan el nombramiento de Eddie López y Tomás entiende que Eddie López no tiene los votos, pues Tomás te va a decir, Eddie López no tiene los votos, y lo dice con toda tranquilidad O públicamente. si él no está de acuerdo con el nombramiento por alguna situación, y respectivo de lo que piense su delegación, también lo va a hacer saber. También lo va a decir. Oye, Como pasó con Julia es la Keller, primera como vez. pasó con Waldemar Quiles, como pasó con el secretario de Salud. Oye, lo ha hecho, el récord es claro, y no solamente en esta presidencia, en las presidencias anteriores. Recordemos que esta es la tercera ocasión, no consecutiva, que Tomás preside el Senado. Sí. Así que sorprende que alguien haga un planteamiento tratando de adjudicarle algo al presidente cuando el presidente no ha hecho ninguna expresión, porque no es eso, ese no es su estilo. O sea, mira, hasta donde yo sé, y te lo digo, no había ninguna controversia en el Senado con este nombramiento, que probablemente allá obviamente las presiones que ocurren en el Ejecutivo, contratos con agencias, ese tipo de cosas, allá se creó un problema y pues están buscando adjudicarle la responsabilidad. Y pues, oye, esas cosas pasan, no es nuevo, no es la primera vez, y yo me temo que, y esto no es cuestión de que sea el PNP, esto ha sido uso y costumbre en todos los gobiernos a través de la historia. Hay una expresión particular, Kikito, ayer en el post de Tomás Rivera Chats, que dice: si el objetivo es evitar cuestionamientos, filtros o dificultades en el reclutamiento y contratación en PRITS, que es la Oficina de Innovación y Tecnología, no debe eliminarse, solo adscribirse a la Secretaría de la Gobernación. Así habrá una sola línea de mando, sin interferencias indeseadas, y una sola persona responsable. ¿Qué podemos interpretar de esa última oración? Mano, ese suspiro habló volúmenes. ¿Verdad? Ajá. Se pueden entender cosas, de verdad, de lo que el presidente pudo haber querido decir, pero sí es importante, y eso lo hemos visto antes, eso ahora cuando no existía PRITS y era simplemente un programa dentro de OGP, Ajá, había constantemente un tirijala, y eso no es nuevo, había típicamente un tirijala entre OGP y la Secretaría de la Gobernación. ya. Porque OGP decía una cosa y la Secretaría de la Gobernación decía otra. De hecho, esa es una de las principales razones, no la única. Para darle autonomía como tal. Para darle autonomía precisamente a PRITS y crear PRITS, a la parte esta tecnológica, poner un funcionario a nivel de jefe de agencia. Porque OGP tenía un poder gigante sobre el establecimiento de política pública que opacaba las funciones del secretario de la Gobernación. Y si el secretario de la Gobernación decía, no, lo que se va a hacer es esto, el director del OGP decía, pero acá, es que eso toca a ti, me toca a mí, es mi oficina que haría con eso. Entonces tú tienes a dos funcionarios muy poderosos dentro de una administración que van entonces a empezar a chocar, y cada cual va a querer empujar su política pública, no necesariamente la política pública del gobernante. Y aquí estoy hablando no de esta administración, esto ocurrió en administraciones anteriores, por eso es que eso es una de las razones que provoca que se cree esa oficina independiente. Pero hoy te digo, esta discusión no es nueva y me temo que pues va a crear, ¿verdad?, algún grado de controversia en las próximas semanas. Pero fíjate lo que pasa, porque inclusive el cambio en ley, si se facultara, que lo veo muy complicado, de que el Senado se quite a sí mismo poderes, ¿verdad?, al no pasar juicio sobre ese nombramiento. No es algo normal. ¿Qué haces? No sería normal que eso pase. Con la percepción, con el asunto de la percepción de que hay presiones indebidas a secretarios o directores de entidades gubernamentales
en un gobierno que apenas tiene 8 meses, Quique? Lo que pasa es que, yo te digo, cuando tú quitas una agencia, ¿verdad? Y tú de alguna manera eliminas un Alguien jefe va de a correr agencia, para los federales pues y decir, precisamente, ujú, cuando tú eliminas una agencia precisamente basándote en que hay algún problema porque no se puede confirmar a nadie, porque hay presiones de un lado y de otro, porque mira que él quiere, ujú, que él no quiere, que él quiere, eso va a terminar precisamente en alguien ofendido, vamos a ponerlo de esa manera, ofendido, por no decir, ¿verdad?, molesto, incómodo, ujú. y va a agarrarle y decir, mira, hey, va a terminar, pues, es posible que termine en la autoridad federal, sí, eso no es raro, eso no es raro. Pueden haber aquí Yo varios no creo, yo no whistleblowers creo. también para acabar de la cosa también, que fueron Lo que objeto pasa de es que represalia. Lo que pasa también es que aquí hay mucha gente, ¿verdad?, que ha Ujú. visto muchas películas de Hollywood, ¿verdad?, y qué sé yo, y series estas de Netflix, y piensan que las cosas funcionan como eso, así, como dicen las películas esas y las series. Ujú. Esto es, no, que mira, que vamos a hacer esto. Pero ahí está Y la Nanel realidad del caso es que ya, Martínez, ahí está Antonio Ramos Guardiola, ahí está Enrique Volkersning, hay una serie de funcionarios que yo creo que no han perdido su credibilidad y que evidentemente no se fueron de la mejor manera y que parece ya estar indicando que ellos también fueron objeto de esas presiones indebidas, Quiquito, y vuelvo y te repito, podrás hacer el cambio para que te confirmen a alguien, pero la percepción de que hay alguien presionando en tu gabinete, ¿cómo tú limpias eso? mira, eso es básicamente complicado. Por ejemplo, en el Ujú, caso pues es que te lo tengo que decir, ¿verdad? En el caso de Volkers, ujú, el asunto de Volkers, ¿verdad?, lo que provoca su salida de la oficina no tenía nada que ver necesariamente con su función, y no tenía que ver con presiones necesariamente, tenía que ver con otro pero las asunto más. hubo. Ha dicho, él ha sido el más vocal en que Pero, decir que las ha habido, que las hubo. y mi opinión, te tengo que decir, ¿verdad?, que yo te diría que el funcionario, no te voy a decir que es el más capacitado, ¿verdad?, pero uno de los más capacitados para ocupar el puesto era Volkers. Ujú, Y yo favorecía el nombramiento de Volkers en aquel momento. ujú, Claro, yo no podía votar en el momento porque yo era representante, no era claro. senador, Sí, sí. pero yo favorecía ese nombramiento porque creía que era una persona capacitada y que podía hacer un gran trabajo, que de hecho terminó haciéndolo. Desde Fortaleza. Que, es claro, porque y fíjate, y ahí regresamos entonces a nuestro punto de partida. Una de las alternativas es simplemente nombrar alguien allí, pero quien haga el trabajo realmente sea un ayudante del gobernador, como pasó durante la administración pasada. El gobernador de Puerto Rico confiaba, en aquel momento Pedro Pierluisi confiaba plenamente en los conocimientos de Enrique Volkers y decidió que era un problema dejarlo, o sea, como el Senado en aquel momento no tenía, no pudo pasar el Senado en aquel momento, en el Ujú. cuatrenio pasado, pues lo que hizo fue que, ok, lo retiró su nombramiento y lo puso como ayudante en Fortaleza a cargo de eso. Claro, después hubo que enviar a otra persona que para que en coordinación con él pudiera más o menos, ¿verdad?, coordinar y correr la agencia. Él no podía dar instrucciones, las daba otra persona, pero había una coordinación. Así que hay formas, sin tener que eliminar la ley, de atender este asunto. Esas cosas se hacen. Lo que pasa es que tienes que tener gente que pueda, de alguna Claro. manera, tener la capacidad para hacerlo. Eso es todo. No es algo nuevo. De hecho, esto ocurrió el pasado y creo que el anterior también. Sí, definitivo. Y es lo que había dicho Enrique Volkers. Mira, ¿en algún momento tú fuiste secretario del partido? ¿O secretario alterno, alguna de esas cosas? No, yo fui comisionado alterno. Comisionado electoral. Sí. ¿Y te tocó bregar con indisciplina de alguno de los miembros de tu Nosotros, partido? los comisionados electorales, ¿verdad? Ujú. No bregamos necesariamente Ya con sabes eso, para porque dónde toca voy, el ¿verdad? secretario del partido. A ver si Pero, fuiste pero, pero no indiferente éramos indiferentes a los los problemas. indisciplinados. No éramos indiferentes a eso, de verdad que no. Y bastantes veces que tuvimos que bregar con ese tipo de problemas, Ajá. y lo sucede en todos los partidos, ¿verdad? Pero me parece a mí que el Partido Popular, por alguna razón, no sé, ¿verdad?, hay asesores y hay asesores, ¿verdad? Sí. Hay gente que quiere desarrollar ideas y de alguna manera empujan teorías que son a veces contraproducentes, como por ejemplo este asunto de la indiferencia es como si fuera un meme, y eso se va a convertir en un meme, porque el Partido Popular mete en su reglamento
o lo pone, ¿verdad? En una de las propuestas enmienda al reglamento es que el Partido Popular penalice a alguien por indiferencia. ¿Qué significa eso? Ok, yo preguntaba ayer, ok, ¿quién? Ven acá, Eddie. Si tú ves a alguien que está haciendo algo y que no te guste, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres presidente del Partido Popular y viene algún legislador o alguna persona y dijo algo que no te gustó, pues tú vas a mandar al secretario a que lo penalice por indiferente. Lo que pasa es que yo creo que esto se va a tornar, Quique, en cuán relevante es el ofensor. Y ayer hay una portada del San Juan Daily que dice attention seekers would be treated with indifference. O sea, gente que esté buscando atención o relevancia que no necesariamente tiene, esos son los que se le va. Así me lo explicaron ayer. El problema es que mira lo que va a pasar. Van a haber dos personas que violen el mismo reglamento o la misma disposición del reglamento y van a haber dos sanciones distintas. Y ahí es que yo creo que pudieran enfrentar problemas de que estás aplicando varas distintas dependiendo si tú eres un ex funcionario electo y el otro es un funcionario electo al momento. Y entonces cuando no aplicas el mismo tipo de sanción bajo la misma ofensa, en las mismas condiciones, y el Partido Nuevo Progresista ha tenido que bregar con esto, particularmente en la vertiente de que hayan funcionarios del PNP bona fide que apoyen candidaturas de personas de otro partido. Y hubo una sanción para unos en Guánica y hubo otra distinta, no tan fuerte, en Toa Baja, con el alcalde por apoyar la candidatura de su hijo. En ningún momento dijeron que le iban a tratar con indiferencia, pero yo creo que ahí cuando aplicas varas distintas ante una misma ofensa es un poco más complicado explicarlo. Pero es peor, no solamente vas a tener una doble vara, porque la vas a tener, punto. Eso va a crear. Sí. Pero yo escuché el cuento de los attention seekers. Ajá. Hay un grupo de personas que se dedica, oye, y pasa en todos los partidos, porque en el PNP también tenemos. Porque si no, no hablarían de ellos, ¿es verdad? Que viven de la controversia. Sí. Gente que vive de la controversia. Hay gente que lo que hace es que, por ejemplo, dicen que Eddie López lo vamos a nombrar o Eddie López quiere de alguna manera proponer alguna acción, algún proyecto, lo que sea, y van a decir, no se puede, porque Eddie López es un bandido, y esto y aquello y lo otro, y van entonces a inventar historias para de alguna manera provocar que alguien reaccione a favor tuyo en este caso. ¿Y dónde termina la controversia? En los medios de comunicación. Claro. Y no es lo mismo que yo soy el candidato a asambleísta municipal en Ciales y le disparo al candidato a gobernador del otro partido, porque obviamente eso me va a rankear y me va a poner a la gente, me va a dar a conocer. Y un poco por ahí es que va el asunto. Y si lo hago dentro de mi propio partido, ¡ay, bendito! Más todavía. Pero mira qué interesante. Ajá. Ok, dice el reglamento del Partido Popular que el presidente o la junta de gobierno podrían entonces, ¿verdad?, instruir al secretario obviamente a aplicar esa sanción. Sí. Cuando le pregunten, por ejemplo, viene Eddie López, y vuelvo y le digo, estoy usando un ejemplo hipotético con tu nombre, viene Eddie López, hace una expresión en contra del presidente del Partido Popular, ya sea el presidente o la junta de gobierno da la instrucción de que hay que tratarte con indiferencia. Entonces, cuando le pregunten al Partido Popular, al secretario del Partido Popular, secretario, mire, es que Eddie López hizo tal cosa allí, eso ustedes están aplicando el reglamento de Eddie López. Y él diga, mira, la realidad es que sí recibí entonces instrucción de la Junta de Gobierno o del presidente para aplicar el reglamento. O sea, que va a aplicar indiferencia. Sí. Oye, venga acá. ¿Dónde va a terminar esto? En los medios. Ya le aplicaron a Eddie López ahí, entonces Eddie López está sancionado y Eddie López va a buscar la forma de entonces seguir diciendo, mira estos bandidos lo que han hecho conmigo, y cómo es posible. Esa es la lógica de la refundación del Partido
Popular. Cuando hay Vamos este tipo de entonces, situaciones, de ordinario tiene que haber un oficial examinador. Yo quiero ver el informe que diga la sanción disciplinaria impuesta es la indiferencia. Te vamos vas a a dar hacer la todo un misma. proceso con un oficial Te examinador voy a para ignorar decir, como... ¿sabes qué? Ignora el tipo este. Pero Ajá. entonces, por eso te digo, me parece, oye, esas cosas que se hacen, Sí, pero no se escriben. claro. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a alguien, no, yo le apliqué la indiferencia Ujú, a fulano. ujú. Pues, ok, ¿qué criterios tú usaste para hacer eso? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se... Ven acá. Me parece a mí que esto es una gran locura. Sí. Pero hoy te digo que esto es una locura del equipo del comisionado, del presidente del Partido Popular, pero hoy te digo, es un asunto interno de los populares que tendrán que manejar y al final del día va a ocurrir Pero no está interno a los exactamente populares, el porque eso opuesto. pasa en todos los partidos. No, yo estoy de acuerdo con que pasa en todos los ¿Cómo lo partidos. Lo manejas que pasa es que, en la situación? Tú sabes. Entonces, lo que, pasa es que el ajá. PNP no tiene eso en el reglamento. Ah, no, hombre, claro, claro, claro. Pero fíjate, ustedes tienen unas estructuras, ¿verdad? Y esto yo creo que es consono a todos los partidos. Hay una asamblea, en el caso del Partido Popular Democrático, hay un consejo y hay una junta. Y de acuerdo, ¿verdad? Cada uno de los elementos es más pequeño. Y en la versión pasada del reglamento, una cosa que le cambian a José Luis Dalmau y también se lo impusieron a Jesús Manuel Ortiz es que le diluyen su poder porque le meten más gente representante de diferentes entidades. Esto provocó un asunto entre Jorge Colbert y Alejandro García Padilla de cómo tú lidiabas con eso de cara al futuro para que la toma de decisiones fuera mucho más concentrada. Deciden, a través del nuevo reglamento en el borrador, que va a ir a asamblea la semana que viene en Coamo, un sitio que tú conoces bien, Claro que sí. a tú, de momento decirle, tú eres funcionario electo por allá del 2017. Pues ¿sabes qué? Ahora te quedas en la asamblea. No te sacan por completo, te quedas en la asamblea, pero no eres parte del consejo o de la junta. Eso que se puede interpretar como un rechazo a gente de más edad, es complicado también, Quiquito. Hay una canción que probablemente lo vas a tener, Ajá. que dice, para afuera, para la Para la calle. calle de combo. Tú sabes que está sacando gente de los círculos más íntimos y mandándolos para abajo, Uh-huh. para otro lugar. Mira, vete para allá, su. No estoy votando, pero te estoy alejando. Y eso sí, eso crea, ¿verdad? De alguna manera, algún grado de preocupación. Pero sí Pero habían aquí tengo que 50 dársela. personas para decidir de qué color pintar una pared, ¿y qué? Ahora van a haber Ese es un 30, problema. que todavía Es me un parece que problema son muchas, pero ¿sabes? bueno. ¿Ah? Las corporaciones grandes, ¿verdad? Y Uh-huh. aquí yo tengo que dársela a los opositores de ese tamaño de la Junta. Sí. Las corporaciones grandes, y de hecho las organizaciones que mientras más grande es la organización, Uh-huh. tienden a tener un grupo ejecutivo bastante reducido para buscar la forma de poder establecer política pública que sea coherente. Sí. Entonces, oye, yo puedo entender que había unas personas que querían ser gobernadores en un momento dado y crearon un reglamento, ampliaron allí para buscar de alguna manera meter en esas posiciones gente de su confianza para que se convirtieran, ¿verdad?, en protectores de esa persona, en vez de personas que iban a aportar, lo que Sí. iban era a proteger Y que a yo me alguien. sospecho que esto fue la venganza del insurrecto Tatito Hernández. Me traicionó el tiempo, pero te veo mañana allá en Pelotadura. Dios mediante. Un abrazo. Te veo, hermano, te ¿Cómo cuidas. no? El ex representante Enrique Quiquito Meléndez. Cuando regresemos de la pausa, está con nosotros el joven Brian Saavedra y vamos a hablar de algunos de estos asuntos y de otros adicionales también, a ver si él sabe si verdaderamente Juan Dalmau tiene vínculos con el narcotráfico de Maduro. Él tendrá alguna información que yo no conozco. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros en la mañana de hoy, el presidente del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático, Brian Saavedra. Buenos días, Brian, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, buenos días a Chero y al país que nos ve. Mira, hablaba ahora, antes de comenzar contigo, con el ex representante Enrique Quiquito Meléndez, y estábamos hablando acerca de esta situación del Partido Popular, los cambios en el reglamento que se avecinan, el asunto de la indiferencia y también la proposición de reducir la cantidad, me parece que de lo que es
el Consejo General del Partido Popular Democrático. Explícanos esto, a ver, en tu visión, a ver si lo podemos entender de otra manera. Yo he entendido de la indiferencia, que me lo explicaron ayer un poco en la gente que trata de buscar atención sin tener la relevancia suficiente, pero se corre el riesgo de tener sanciones distintas por la misma violación, dependiendo de quién tú seas. Pero el asunto, vamos a empezar por lo del Consejo, porque me parece interesante. Esto ya había sido traído en un momento dado en las presidencias de Dalmau Santiago y de Ortiz González, para propósito de buscar diluir su poder y que en algún momento, ¿verdad?, eso iba a tener que retrotraerse y devolverse a lo que era o inclusive más reducido para poder tomar decisiones ágiles dentro de la colectividad. ¿Cómo ha sentido quizás estos exfuncionarios que quedan excluidos de esa vertiente, por decirlo, de la colectividad? Bueno, yo lo primero que pienso es que muchos de estos mismos exfuncionarios se han autoexcluido ellos mismos cuando cuando han ido a los medios a criticar al Partido Popular Democrático y a básicamente el vivo ejemplo de Jesús Manuel Ortiz. ¿Cuántos de esos populares que hoy están en los medios diciendo que el Partido Popular los quiere excluir de alguna manera por este nuevo reglamento no eran los primeros que estaban en la línea de batalla para atacar a nuestro candidato a la gobernación? Uh-huh. Eso hay que preguntárselo, ¿no? Yo lo que pienso es que el presidente Pablo José Hernández Rivera, el próximo gobernador de Puerto Rico, quiere agilizar los procesos del Partido Popular, eso está bien, y hacerlo mucho más participativo en el sentido, porque por ejemplo la Asamblea General se duplica la cantidad de participantes, de 2,000 a 4,000 y pico. O sea que también hay algo ahí de, ¿verdad?, de duplicidad de participantes. Sí, cuando se viene a lo que son las tomadas de decisiones dentro del Partido Popular, yo siempre he estado de acuerdo con que debe haber menos personas porque se entorpece en cierta manera muchas veces el proceso porque necesitas establecer quórum, establecer que las personas estén todas presentes y muchas de ellas, no, la mayoría, algunas veces, no la mayoría, algunas personas no cumplen con esa responsabilidad y se hacía muy dificultoso tomar decisiones que se necesitaban hacer rápidamente. Yo pienso que el presidente, y es el sentir que yo he visto en la mayoría de los populares que he podido hablar, están de acuerdo con las enmiendas, es el cambio más drástico que se hace en el Partido Popular desde 1981. La mayoría de las enmiendas que se están realizando, y yo las veo con buenos ojos. Veo con buenos ojos también que se añadan herramientas tecnológicas, como por ejemplo añadió poder hacer reuniones virtuales, que es una de las cosas que el reglamento no contemplaba, que había que hacer todo presencial. Ahora podemos hacer cosas virtuales para el beneficio de todos que están a lo mejor fuera del área metropolitana. Así que, al igual que veo con buenos ojos también que los presidentes de las organizaciones, mientras sea año de elecciones, no pueden ser candidatos, yo lo veo con buenos ojos porque se desvirtúa el propósito de la organización. Por ejemplo, las diferentes organizaciones como Juventud, Servidores Públicos, veo con buenos ojos esa enmienda de igual forma. Esa representatividad de todos esos organismos, las diferentes comunidades, el sector laboral, la mujer, la juventud, obviamente. Ya formaban parte muchos de ellos, sí, pero los trajeron quizás al núcleo más cercano o a uno más cercano, a un paso más cercano de las decisiones del presidente. De la Junta de Gobierno. Correcto. Eso no creará alguna roncha porque no es lo mismo que nunca hayas tenido poder y te lo dan a que entonces te lo quiten. Bueno, no, porque básicamente se solidifica de cierta manera porque le crea una vicepresidencia a todas estas organizaciones. Uh-huh. En ese sentido, lo que... Pero están todas bajo esa. Ya no es que van a tener uno cada uno. Están todas bajo esa vicepresidencia, correcto. Pues les estás quitando poder. Pero tienes una voz en la Junta de Gobierno de igual forma, ¿verdad? Pues democráticamente van a elegir a una persona que pueda representarlos a todos. Ya. Así que yo lo veo como nosotros también, al igual que de igual forma la Junta de Gobierno, la inmensa mayoría de la Junta de Gobierno que va a estar próxima cuando se establezca el reglamento, uh-huh, va a ser la más democrática que hemos tenido. La mayoría de las posiciones de la Junta de Gobierno van a ser por libre voto, por voto libre y secreto en una Asamblea General. Así que a mí me parece que es mucho más democrática. ¿Los populares saben zanjar diferencias y pasar página? La mayoría sí. Yo no quiero generalizar porque que todos no. Yo creo que la mayoría sí sabemos diferenciar entre una cosa y otra. Hay personas que se empeñan en querer tener un titular, acaparar periódicos y acaparar titulares, y eso es normal que las personas... Ángel Rosa, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia, Charlie Delgado, Héctor Ferrer Ríos, en paz descanse. No zanjaron diferencias. De esos tres, de esos cinco, yo saco a tres, uh-huh, que tienen un denominador común. ¿Qué es cuál? Que todos perdieron a las posiciones que aspiraron después de ser electos por el Partido Popular. Charlie Delgado ha sido un defensor del Partido Popular, está en pelotadura todas las semanas defendiendo el Partido Popular. ¿En Zaragoza?
También otra persona que perdió. Ujú. Y que dio un mal ejemplo. Y que los populares se dieron cuenta que después de esas acciones se dieron cuenta, muchos de ellos que votaron por él, que eran su confianza, que no era la persona indicada. Pero hay más de una muestra Claro, de ese claro. botón. Claro, no, estoy de acuerdo. Ujú. Te dije que no era la inmensa mayoría, me mencionaste 6. Claro. Los populares somos Bueno, es que miles. esos son los más recientes. No, claro, claro. Ujú. Y los populares, el liderato del Partido Popular es transicional y todas esas personas tuvieron su momento y transicionaron. El verdadero liderato son los presidentes de unidad. El PNP sabe trascender esos momentos difíciles. Bueno, mayor facilidad. eso se decía, Ajá. pero acá hay descubierto que no. Este cuatrenio, yo creo que este cuatrenio su es espinita. la mejor evidencia, ¿verdad? Con todas las cosas que han ido sucediendo en Acueducto, es la mayor evidencia de eso. ¿Qué pasó en Acueducto? Bueno, esa guerra política que lamentablemente el país ha tenido que sufrir por las divisiones entre el bando de Jennifer González y el bando de pero el Pedro informe de Pierluisi. 65,000 pesos lo resolvió todo. Así, no, oye, ese informe nos dijo lo que ya tú y yo sabíamos, que el sistema estaba deteriorado y que hay que hacerle mejora. Eso me hubiera... Pero las van a hacer. Bueno, y el alcalde, ¿para cuándo? Y el alcalde le volvió a meter caliente esta semana Ahí tiene el mejor ejemplo. al liderato y a la jefatura. Ahí tiene el mejor ejemplo. Y, ¿No le llegó el memo? y ese mismo alcalde contrató a la persona que estaba encargado de puerto lo vi. bajo la gobernación de Pedro Pero el Pierluisi. tipo, todo el mundo dice que es extraordinario, que es tremendo nombramiento. Bueno, eso lo veremos. Yo creo que, ¿verdad? Yo no tengo nada malo que decir de Joel Pizarro, pero tampoco tengo nada bueno que destacar como él como director de puerto. ¿Algún gran logro que podamos decir? Yo creo que pasó... Dejó caminado bastante, fíjate. Esa te tengo que decir que ciertamente, o sea, esos procesos son complicados porque tienen Claro. certificaciones federales y demás, pero sí entiendo lo que quieres decir y va a estar interesante de cara a lo que pase. Vamos a hablar de la contratación cuando regresemos. Tengo que Dale. pausar en el gobierno y qué implicaciones pudiera tener lo que está pasando con PRITS y el Departamento de Salud en particular, que parece que han quedado ahí evidenciaditos. Esto nace Z con el licenciado Eddie López. Continuó dialogando con Brian Saavedra, presidente del Precinto 2 en San Juan por el Partido Popular Democrático. Y Brian, te decía que quería hablar acerca de estos asuntos de la contratación, la información más reciente que trasciende del Centro de Periodismo Investigativo en cuanto al contrato que tiene que ver con la tecnología de los portales del Departamento de Salud, de un contratista que alegadamente ya a través de varias administraciones se había estado intentando que se firmase y pasados directores de la Oficina de Tecnología e Información se habían negado a firmar, y trasciende a través de este informe del Centro de Periodismo Investigativo de que en efecto se realizaron presiones indebidas a estos funcionarios en sus momentos. Y que aún así el contrato finalmente se otorgó a pesar de que habían quedado número 14 en la lista de los contratistas que hicieron la puja para llegar al contrato. ¿No? Y cabe destacar que este contrato, uno de los exdirectores del PRITS se niega a firmarlo, sale de la posición, entra un interino y a los 2 o 3 días se firma el contrato con el interinato. Lo que levanta más sospechas aún, ¿no? Yo creo que esto de la compañía Subo es preocupante. Creo que a todas luces refleja lo que es un caso clarísimo de corrupción pública que se debe investigar. Y todo porque está relacionado con aparente y alegadamente Politank, que todo el mundo sabe los vínculos que tiene Politank con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. A mí lo que me resulta totalmente curioso es que la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, sea tan servil con Francisco Domenech y sus presiones en todas las agencias, porque esto es algo que está pasando no solamente en PRITS. PRITS es una de las más importantes por lo que conlleva los contratos de tecnología en el gobierno, y en este caso que el gobierno se está moviendo hacia la tecnología toma mayor relevancia, ¿no? Pero esto está pasando en muchas agencias que pronto se van a discutir en la palestra pública de seguro, porque esto es la punta del iceberg, Eddie. Hay mucha gente que a lo mejor está guardando silencio de lo que está viendo en sus agencias, pero al ver lo que va a suceder en PRITS, mucha gente se va a soltar a hablar de lo que está viendo en la agencia, y es presiones indebidas para otorgación de contratos a compañías que todas tienen un denominador común: Politank, Politank y Politank. Y me parece muy, muy lamentable que tengamos que ver en este caso un nuevo caso de que lacera la credibilidad a las instituciones públicas, que ya ha sufrido muchísimo con el pasar de los años con los casos de corrupción que hemos visto, y al final del camino a quien afecta somos a la generación política joven como yo, que queremos venir detrás de los que están a intentar mejorar algo que ya va a tener la reputación completamente manchada, lamentablemente. A mí yo veo muchas personas del PNP, como por ejemplo el amigo Quiquito Meléndez, que me antecedió aquí en este espacio,
hablar del Partido Popular y las indiferencias del Partido Popular. Pues mira, yo creo que la verdadera indiferencia aquí es la indiferencia que está mostrando la administración de Jennifer González con la gente. El rehuirle a tocar los temas que realmente nos importan, ¿verdad? Nos quieren distraer con Maduro, con que Maduro la mencionó nuevamente ayer a la gobernadora y este jueguito político de distraccionismo que nos tiene enlodazados en este pantanal que lamentablemente tenemos como administración gubernamental que no tiene prioridades, que es un desgobierno y que los puertorriqueños sí nos interesa que Maduro salga del poder y que queremos atajar el narcotráfico, por ejemplo, pero también nos interesa que no haya corrupción pública en las agencias, que no nos metan otro aumento en la luz como está pasando en el mes de septiembre, que ya van 2 y en total 8. Y queremos esas conversaciones son más las que queremos los puertorriqueños, Eddie, no ver más corrupción pública y que nos mejore la calidad de vida como prometió Jennifer González, que ha prometido. Van casi un año de su gestión y ha cumplido 0. Van 8 meses y medio, eso mismo te iba a decir. O sea, ¿cómo del punto de vista político tú mejoras esa percepción? Como es una pregunta que le hice a Kikito ahorita. O sea, ¿cuál es el gran paso que se puede dar para eliminar esa percepción de que hay irregularidad permitida en las esferas más altas de un gobierno? Es difícil porque se ve una gobernadora que no está en control. O sea, desde que comenzó el cuatrenio, si todas las situaciones han sido provocadas por gente que está alrededor de la gobernadora, que básicamente podemos decir que es una realidad, la gobernadora no ha tenido el suficiente liderazgo para poner orden en la casa. O sea, y en eso sí tenemos que reconocer al presidente del Senado. Yo puedo tener mis diferencias ideológicas con el presidente del Senado, pero yo no puedo decir que no ha sido el adulto en la casa en la administración. O sea, el presidente del Senado, cuando ha tenido que irse de frente contra su partido, lo ha hecho, y eso hay que reconocérselo. Yo lo he hecho en los diferentes espacios que tengo. Pero vemos una gobernadora completamente... Él no cree en la indiferencia. Él cree en... Y yo tampoco. Yo me he definido como una persona que cuando tiene algo que pensar o algo que decir, yo no me oculto para decirlo, Eddie. O sea, ¿En tu mismo partido? Sí, por ejemplo, cuando el tema de Venezuela, yo fui uno de los primeros que fui a diferentes foros y hablé sobre la defensa común y que yo estaba de acuerdo con el establecimiento de bases militares en Puerto Rico siempre y cuando no conllevaran bala viva. O sea, yo cuando tengo un pensamiento y una ideología y estoy firme en lo que creo, yo no me dejo llevar por lo que me digan o por lo que diga mi partido necesariamente. Yo obviamente no voy a ser un disidente nunca de mi partido, nunca voy a ir a un medio a hablar mal de mi partido ni de mi presidente, pero también podemos diferir en algunos asuntos, no en todo vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Y eso nutre la democracia y le hace honor al apellido que lleva mi partido, que es democrático. Mira, habías presentado una resolución de investigación o algún tipo de solicitud ante la Cámara de Representantes por una situación muy particular y muy vergonzosa que ocurrió y que fue pública. Sí. El asunto en los sescos, donde hubo un desfalque. ¿Qué fue lo que pasó en el sesco particularmente? Y después vamos a quién estuvo involucrado. El cuatrienio pasado se dio un esquema, porque así lo detalla el informe de la Contralora de Puerto Rico. Un esquema para defraudar al país de $50 millones en distintos sescos a través de todo Puerto Rico. Que estaban cancelando multas. Sí, una serie de cosas. Entre ellas, por ejemplo, hubo estatus de multas de no pagadas a pagadas sin evidencia de cobro. Algunas de ellas fuera de horas laborables. Sí. Se hizo manejo de control fatales en los almacenes de documentos donde hay documentos sensibles de nosotros, de todos los puertorriqueños. ¿Y se arrestó gente a esos efectos? Ninguna hasta el momento. ¿Ah, no? No, yo radiqué una querella porque al yo investigar o a leer más bien el informe de la Contralora, identifico que una de las personas implicadas aparentemente en el informe era un representante activo. ¿Hiciste el referido? ¿Y qué pasó? Hago el referido a la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes me lo deniega por aparente falta de jurisdicción. Ajá. A mí lo que me preocupa es que este informe sale cuando ya él es representante incumbente y quienes juzgan a sus propios pares son en la misma Cámara de Representantes. Eso dice la Constitución. Eso dice. Mi exhortación era que la Cámara investigara este asunto, no que lo despachara, aunque yo lo había adelantado en las entrevistas cuando los medios me abordaron. Que iba a pasar esto. Gracias por estar con nosotros, Brian. Gracias a ti por la invitación. No. Gracias. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ya para concluir nuestra transmisión hoy de televisión, recuerden que seguimos en las plataformas digitales y en la emisora nacional de la salsa Z93. Quería establecer que mucha gente
a veces se queja de que en Puerto Rico no hay consecuencias. Y sé que esto parecerá una cantaleta, pero es que cada vez que salgo a la calle todo el mundo me dice, es que aquí hay consecuencias para unos y para otros no. Pues mire, los complacieron. Ahí hay una sentencia de 62 años a la diabla, quien se declaró culpable por asesinato en segundo grado, ley de armas, por la muerte a un comerciante al cual conocía y que se benefició, intentó robarle y todo lo demás que ya sabemos, y está en espera de que se le acuse y se le procese por otro asesinato de una expareja que también aparente y alegadamente le dio muerte. Así que la juez Neribel Durán, la sentencia ayer a 62 años. Para aquellos que dicen que no hay consecuencias y que aquí no pasa nada, y sé que entonces van a decir, no, es que para unos sí y para otros no. En el caso de Gabriela Nicole Prats, que no lo vamos a olvidar, donde hay 2 personas bajo la custodia del sistema, la joven menor de edad y su mamá. Vienen 6 más por ahí. Nos deja saber ayer Lourdes Gómez, secretaria de Justicia, que habrán de presentar cargos contra personas adicionales. Que todo sea por asesinato, pudiera ser que no. Porque lo que ya se ha dejado saber o entrever es que estas personas se le va a dar cierto tipo de beneficio o se le va a imputar unos cargos distintos a los de Antoniesca y Elvia para que unas testifiquen en cuanto a otras y se sepa toda la verdad. Obviamente, estos testimonios van a ser objeto de cuestionamiento por parte de la defensa de las 2 imputadas actualmente bajo la custodia del Departamento de Corrección, porque obviamente se benefician a cambio del testimonio que habrán de dar. Pero ciertamente aquí hubo responsabilidad compartida. Que debiera haberse enjuiciado a todas por el asesinato. Estoy completamente de acuerdo, pero para poder saber y tener todos los elementos para poder juzgar y que no se caiga la cosa, ahí está. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás en la línea telefónica. Ayer no pudimos hablar con él, pero tenemos al alcalde de Aguada y al arquitecto de la refundación del Partido Popular Democrático, Cristian Cortés. Buenos días, alcalde y licenciado. Buenos días. Bienvenido. Buen día, Eddie. Buen día a todas las personas que nos escuchan. Alcalde, muchas cosas pasando en el Partido Popular Democrático. ¿Era necesario hacer este reenfoque o borrador del reglamento? ¿Era necesario hacerlo ahora con esta contundencia y todos estos asuntos de un solo viaje? Totalmente, Eddie. Actualmente la organización total del Partido Popular está compuesta por más de 20 comités, consejos, subsecretarias y organismos. Uh-huh. Esto se transformó totalmente ahora en una estructura ágil y sencilla basada en 3 pilares. Gobierno, respecto al gobierno va a estar la Junta de Gobierno, el Consejo de Gobierno y la Asamblea General. De apoyo vamos a tener la Conferencia Legislativa, asociaciones y organizaciones sectoriales. Y de ejecución vamos a tener el Comité Central, los comités municipales y los comités de unidad. Para que tú tengas una razón de lo que estamos haciendo y el pueblo que nos escucha, el reglamento vigente del año 2022 tiene 145 páginas. El del año 2025, el que estamos proponiendo, tiene 37 páginas, una disminución de un 74%. Pasamos de 255 artículos en el año 2022 a 117 artículos en el año 2025, una reducción del 54%. La Junta de Gobierno se reduce de cerca de 56 miembros a alrededor de 23, una baja de 59%, tal y como se solicitó en las vistas públicas que se llevaron a cabo a través de todo Puerto Rico. Además, será mucho más representativa, ya que la mayoría de estos puestos van a ser escogidos por los populares. El borrador actual, el reglamento actual, ¿era de qué fecha? ¿Cuándo Del año 2022. En el 2022. Ese reglamento, cuando se aprobó y se implementó, hubo unas quejas que se diluía el poder del presidente mediante la representatividad de ciertos grupos en la Junta o en el Consejo, según tengo entendido.
se introdujeron unas organizaciones sectoriales Ajá. a la Junta de Gobierno del Partido Popular. Actualmente nosotros Y había una queja en cuanto a eso, alcalde. Actualmente nosotros reformulamos todo lo que tiene que ver con las organizaciones sectoriales. Está bien, pero eso es ahora. O sea, vamos para allá en el 2022 cuando se implementó aquel. Hubo una queja dentro del partido, entre organismos del partido, que se le estaba diluyendo el poder al presidente interponiendo todas estas figuras. Al punto de que esto trascendió en un asunto entre Jorge Colbert y Alejandro García Padilla en una discusión pública por cómo entonces se retrotraía y se le quitaba esa representatividad a esos sectores, ¿correcto? Mire, ¿cómo te explico? El enfoque que le hemos dado al tema de las organizaciones sectoriales, totalmente, ha sido dándole más relevancia, porque la hemos puesto en la vicepresidencia del partido, que va a ser una vicepresidencia escogida por los miembros de las organizaciones sectoriales, y ahora pasan de ser un miembro a ser vicepresidentes del Partido Popular. También pasan a ser el comité total de las organizaciones sectoriales, el comité total va a ser parte del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, al Consejo de Gobierno estar fortalecido, porque ahora el Consejo de Gobierno va a aprobar el reglamento del partido y va a aprobar el plan de gobierno del partido. Le estamos dando una mayor representación y una mayor participación donde se toman las decisiones para los asuntos de interés. O sea, van a ser menos, pero van a tener mayor poder. Es ese representante de esos sectores. Se está atendiendo tanto a nivel de la Junta de Gobierno como a nivel del Consejo de Gobierno. O sea, para que entienda, van a estar representando en ambos cuerpos, tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo de Gobierno. En la Junta de Gobierno se atienden asuntos directivos del partido, en el Consejo de Gobierno se atienden asuntos programáticos del partido. Vamos a ponerlo. Está la asamblea, que se aumentan creo que 2,000 delegados, se duplica la cantidad ahora. La asamblea actualmente es de 2.500, ahora va a subir a 4.000 delegados. Entonces después de eso de la asamblea general viene el consejo y después la junta. El Consejo de Gobierno, exactamente. Ajá. Y después viene la Junta de Gobierno. Exactamente, sí. Y lo que se hizo, lo que se hizo. Lo que se hizo es que ellos van a tener representación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo General. Y el Consejo General ahora tiene unas funciones específicas mucho más poderosas de que eran los consejos pasados. Específicamente van a aprobar, entre otros asuntos, el reglamento y van a aprobar el plan de gobierno. También se estableció... Ahí van a estar la gente del sector sindical, por ejemplo, de la comunidad LGBT, de los veteranos, de los adultos mayores, todos esos representantes que antes tenían una silla, ahora se van a concentrar en uno solo y va a tener representatividad al Consejo o a la Junta. ¿Cómo va a ser? Va a tener representatividad en la vicepresidencia de la Junta de Gobierno y van a formar parte de los comités directivos del Consejo de Gobierno. De igual forma, se establece que los asuntos que se vayan a atender sean temas específicos de su sector, también van a poder ser invitados por el presidente del partido a que participen de esas reuniones de la Junta de Gobierno. Este borrador se va a llevar a la asamblea próxima a celebrarse el día 28 en Coamo. Exactamente. Para ratificación de la Asamblea General, ¿correcto? Para aprobación y importante, todo lo que tiene que ver con el borrador del reglamento, el proceso de enmiendas y todo está en la página de internet del Partido Popular Democrático. Hay un proceso específico en el cual usted somete enmiendas para que se evalúen en esa asamblea. Así que esa asamblea pues va a ser para aprobar o desaprobar, ¿verdad? El reglamento al final del día. Es el proceso no está escrito en piedra, todavía pudieran haber modificaciones a eso. Claro, un proceso de aprobación conlleva un proceso de enmiendas también, si ese fuera el caso. Al final del día la Asamblea es soberana y al final del día el Partido Popular ha establecido un proceso de enmiendas como nunca antes. Lo estamos haciendo con mucho tiempo de anticipación. Se publicó el borrador con mucho tiempo de anticipación. De hecho, se establecieron herramientas hasta de inteligencia artificial para que los populares puedan hacer preguntas respecto a los cambios de el reglamento, así que definitivamente hay un proceso de enmienda y al final del día la Asamblea es soberana y toma decisiones al respecto. Pero como está ahora, es como la quiere el presidente.
Como está ahora es como yo presenté el borrador con la función que se me dio, que la función que se me dio es redactar un borrador de reglamento y presentarlo antes del 30 de septiembre. ¿Y Esa usted, fue ¿Y usted tuvo oportunidad de irlo trabajando en concordancia con alguien? ¿En colaboración con alguien, además de usted? Sí, yo, de hecho, y gracias por la pregunta, agradezco a la compañera Ida Aquino López, que fue la licenciada que me estuvo ayudando en el proceso de redacción. Y lo más importante, este proceso fue un proceso abierto de vistas públicas, así que se estuvo trabajando con la base del Partido Popular en todo momento para todo lo que se iba a estar incluyendo en el borrador. Por decirte un ejemplo, las vistas públicas, hay un consenso en el Partido Popular que la Junta de Gobierno era demasiado grande y que hacía que el Partido Popular se moviera lento. También hay un consenso en el Partido Popular que no puede existir un partido para que sostenga una estructura, que tiene que ser distinto, una estructura para sostener un partido, y que eso se había tergiversado. Al final del día teníamos un partido intentando sostener una estructura, y los populares estamos claros que eso no es saludable para el partido, que debe ser todo lo contrario, tener una estructura, la estructura necesaria para lograr que el Partido Popular gane las elecciones en el año 2028. Alcalde, el domingo pasado, cuando se anuncia el nuevo borrador de reglamento, las redes sociales explotaron con pasados funcionarios electos del Partido Popular quejándose de que les estaban excluyendo de los organismos de poder del Partido Popular Democrático. ¿A qué se refieren estos exfuncionarios electos cuando se quejan y tienen algún tipo de molestia por lo que contiene la disposición de los nuevos reglamentos? ¿Qué hay ahí nuevo que antes no había? Eso fue un malentendido por parte de los pasados funcionarios. Ajá. Específicamente se usó una cláusula Grandfather Clause que lo que establece es lo siguiente, que si usted hoy es exfuncionario, usted se va a mantener en los cuerpos deliberativos que usted está actualmente, que es el Consejo de Gobierno. Así que eso se mantiene. Todas las personas que son exfuncionarias hoy se mantienen como parte del Consejo de Gobierno. Y de la Asamblea, pensaría yo también, ¿no? Claro, porque si usted es miembro del Consejo, automáticamente usted es miembro de la Asamblea, el que puede lo menos, puede lo más. Así que si usted es miembro y eso está establecido en el reglamento, si usted es miembro del Consejo, usted automáticamente es miembro de la Asamblea. Vamos a poner un ejemplo. Usted fue un senador en el cuatrenio de Alejandro García Padilla del 2013 al 2016 y después no ha salido electo más. Usted tiene tiene voz no solamente en la Asamblea como delegado, sino también hay un consejo que es un segundo organismo antes de llegar al de la Junta, donde también se le convoca de tiempo en tiempo para toma de decisiones. Voy bien por ahí. Tiene voz y voto, y tiene voz y voto en ambos. Ok. Por ejemplo, que me acabas de decir. Eso es como está actualmente y así se mantiene, porque hay un Grandfather Clause que establece lo siguiente, que los pasados funcionarios antes del año 2025 se mantienen en los cuerpos en el Consejo y a su vez en la Asamblea. ¿Qué tienen actualmente que no tendrían con la adopción del nuevo reglamento, esos exfuncionarios? Te voy a explicar, no, está todo igual. Te voy a explicar qué pasaría para los exfuncionarios después de que se apruebe el reglamento. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, exacto, y esto es un acto de desprendimiento de todos nosotros. Vamos a usar ese ejemplo, el ejemplo de un senador del 2013 al 2016 que ya no está. Ese se queda perfecto, eso se queda igual que como está. Se queda en la Asamblea y parte del Consejo. Exactamente, ajá, eso se queda igual. Ahora, si usted se convierte en exfuncionario luego de la aprobación del reglamento, o sea, luego del año 2025, del 28 de septiembre del 2025, por ejemplo, yo vengo, me convierto en exfuncionario aquí a algunos años, pues entonces esa persona pasa a la Asamblea General directo. Ya no tendría parte del Consejo. Claro, exacto. Somos los que, y eso es un acto de desprendimiento que estamos haciendo los que ocupamos posiciones actualmente, porque la realidad del caso es que no queremos tener cuerpos, ¿verdad? La Junta, el Consejo. Si usted está en el Consejo, pues queremos que tenga una representatividad, y si está en la Asamblea, que es el cuerpo mayor, queremos que tenga otra. La Asamblea me dijo que eran 2.500 personas, se va a aumentar a 4.000. ¿De dónde salen esos 1.500 adicionales?
Pues mira, se añadieron los miembros de los comités municipales. Ajá. Actualmente todos los miembros de los comités municipales forman parte del consejo. Los que diga el alcalde o el presidente del comité municipal que son. No, todos los miembros, o sea, los que ocupan un puesto, y el comité municipal está específicamente establecido en el reglamento que cuáles son los puestos: presidente, vicepresidente, ¿Y quién los tesorero, secretario, los escoge el pueblo popular. Los presidentes de barrio, por ejemplo, todos los presidentes de barrio, esa estructura completamente, solo se hacen asambleas y lo escogen los presidentes, los residentes de esos barrios. Los coordinadores electorales, los subcoordinadores electorales, los comisionados electorales, todo lo que forme parte de ese comité municipal va ahora a formar parte ahora de la Asamblea General. También tenemos un delegado por cada 400 votos al candidato del Partido Popular que más votos sacó. Se hace ese cálculo y ese delegado se escoge, pero hay una diferencia bien importante con respecto al reglamento pasado. El reglamento pasado decía que entre esos delegados estaban los presidentes de unidad. Pues ahora se estableció que entre esos delegados es aparte a los presidentes de unidad, porque ya los presidentes de unidad forman parte del comité municipal. O sea, estamos ampliando aún más la participación. De ahí específicamente estamos sacando lo que son esa diferencia de que me señalas de 1.500 personas adicionales. Ok, entonces, ¿el Consejo General de cuántos miembros consta? El Consejo General va a estar constando aproximadamente, actualmente está cerca de 500 miembros con votos. ¿Y ahora va a ser aumentar cuánto? la participación. Se estima que al final del día que sea casi el doble. Ok. ¿Y en la Junta? Para tenerlo claro entonces. En la Junta Ajá. se va a estar cercano de 20 específicamente. Y eran porque, ¿verdad? Por son ejemplo, 50 actualmente, ¿correcto? Son 55 y va a estar cuando se apruebe el reglamento automáticamente con voto hay 23. Eso sería cuando se apruebe el reglamento. Cuando se apruebe el reglamento, y de hecho específicamente sería para cuando se venga el proceso, ¿verdad?, de elección próximamente, porque hay unos procesos de transición, obviamente. Cuando se dé ese proceso de transición, de que se escoja esa nueva junta a partir del próximo año, ese cuerpo se compondría, al final del día quedaría cerca de 23 personas con voz y voto. ¿Cómo va a repuntar esa exclusión de esos, ¿cuánto? 32 miembros actualmente para rebajarlo a 23? ¿Cómo eso va a calar en el electorado del Partido Popular, en los funcionarios y las personas que actualmente son parte de esa junta cuando se les excluye entonces de la toma de decisiones del más alto nivel? No están excluidos porque van a formar parte de la vicepresidencia del partido, o sea, ahora van a tener una posición más importante y además, no solo eso, como te expliqué, van a formar parte del Consejo de Gobierno, donde en este momento el Consejo de Gobierno, a diferencia de los consejos pasados, va a tener la responsabilidad de aprobar el reglamento y aprobar el plan de gobierno. Pero no van a hacer todo, no van a hacer todos los que están ahí, de todos van a escoger unos cuantos, o uno. No, tú sabes que se amplía. Porque anteriormente era uno, ahora no va a ser uno, ahora va a ser los miembros del comité de cada una de esas organizaciones. Así que si usted es vicepresidente, la aplica; si usted es tesorero, la aplica; si usted es secretario, la aplica. Antes no tenían participación, ahora van a tener más participación en el cuerpo que va a tomar decisiones de políticas públicas que se van a presentar al país, que va a ser el Consejo de Gobierno, porque anteriormente se hacía una asamblea de programa y reglamento. Esas facultades de esa asamblea de programa y reglamento se pasaron al Consejo, así que van a tener más representatividad en el cuerpo que va a tomar las decisiones. Alcalde, si son 55 y van a bajar a 23, evidentemente hay gente que no va a estar ahí anymore, no va a estar más ahí, van a haber menos personas. Porque esa ha sido, definitivamente, si esa es la solicitud de todos. ¿Cómo se van a sentir esa gente que están en esas sillas ahora que ya no van a estar? Esa es mi pregunta. Los comités, todos los comités de las organizaciones sectoriales van a estar en el Consejo de Gobierno, todos los comités. Y de hecho, déjame ver cómo te explico esto. Hay un proceso de... No, porque si está difícil de entender cuando vayamos para la indiferencia más todavía, pero está bien, va a haber menos gente, va a haber menos gente. Esto está fácil de entender. Lo que te quiero explicar es lo siguiente, que el reglamento no está hecho para X o Y personas, porque el reglamento no está hecho para que X o Y personas... el reglamento está hecho para un partido.
volvemos al tema. El Partido Pero dependiendo Popular y el quién tú reglamento, seas, te van a penalizar y te van a sancionar o te ignoran. Y vamos El a tener gente reglamento- que viola la misma disposición del reglamento y a uno se les va a ignorar porque no son relevantes, y a otros que sí son relevantes y que están en otras posiciones, a eso sí se les va a aplicar el reglamento. No, el reglamento tiene unos procesos que también se ajustaron Ujú. de unos procesos, ¿verdad? Cambiando este tema ahora, de unos Sí. procesos disciplinarios mucho más claros y mucho con un procedimiento disciplinario, Ya. con términos específicos. Cuando hay suspensiones sumarias, hay unos términos específicos súper rápidos para que se haga la investigación, para que se notifique. Todo eso está reglamentado que no existía. Por tanto, va a ser un procedimiento mucho más claro, Ujú. en beneficio, ¿verdad?, de la persona que se le está aplicando alguna medida disciplinaria. Las medidas disciplinarias que hay van a ser las que existían totalmente, y para lo que me estás preguntando, si se añadió una medida disciplinaria que se llama la indiferencia. Si esa medida disciplinaria, para Ujú. explicarla, es lo siguiente. Pero mire qué es lo que pasa, alcalde, porque yo le estaba dando un poquito de pensamiento a esto. Ese senador que estábamos hablando ahorita, que sigue estando en el Consejo General, que fue senador del 2013 al 2016, no estoy cogiendo a nadie en particular, por si acaso, no se me expongan. Si esa persona critica las posiciones de Pablo José Hernández en cuanto a la militarización o lo que ha dicho del ejército, de la presencia del ejército en Puerto Rico, va a tener un trato distinto de si, por ejemplo, Brian Saavedra, que se acaba de ir de aquí, que es el presidente del comité municipal del precinto 2 en San Juan, porque él va a estar en la papeleta probablemente, porque es candidato, pero aquel que ya no lo es y que no tiene la relevancia que tendría un Brian Saavedra hoy día, van a violar el mismo disposición del reglamento, pero van a tener consecuencias distintas. ¿Sí o no? Mira, al final del día, el reglamento le va a aplicar a los funcionarios. Así que el reglamento le va a estar aplicando a los funcionarios del Partido Popular, y se estableció un proceso disciplinario uniforme. De hecho, y lo quiero, ¿verdad?, esto dejar bien claro, con términos específicos de tiempo, con términos específicos de informes que se van a estar haciendo. Se le dio derecho a las personas que están haciendo parte de un proceso disciplinario para que puedan, ¿verdad?, tener un proceso un debido proceso mucho mayor del que tenían actualmente bajo el reglamento actual. Todo eso está estipulado en las áreas de medidas disciplinarias. Así que al final del día, el proceso de medidas disciplinarias va a ser imparcial para todas las personas que se le esté aplicando en una medida disciplinaria. Pero no va a ser equitativo, imparcial. alcalde, que es lo que le estoy trayendo. No. Mire, voy a coger un ejemplo más cercano. Caso, ¿tú sabes? Sonia Pacheco, que fue legisladora, fue representante del 2013 al 2016. Ya no está allí en la legislatura. Y el mismo caso de Brian Saavedra. Fueron legisladores de distrito, ¿verdad? Por el precinto. Pero como este todavía es candidato y ella ya no lo es pasada funcionaria, si violan la misma disposición del reglamento, haciendo alguna expresión contra el presidente, a uno va a haber una consecuencia y para otro va a haber otra, ¿sí o no? No, eso es No. eso que estás señalando. A Sonia Pacheco, por ejemplo, se le va a ignorar, mientras que a Brian Saavedra, por ser candidato, pudieran imponérsele sanciones de acuerdo al reglamento. No, eso que estás señalando, eso es una... Estoy trayendo un ejemplo random, ¿no? No, eso no funciona de esa manera. El proceso disciplinario va a ser totalmente imparcial para la persona que le aplique el reglamento. No estamos hablando de imparcialidad, alcalde, de equitativo, que sea para los dos, el mismo que infringe una disposición del reglamento, sea la misma sanción para uno que para otro. Y así es que no puede ser de otra manera. Así es que va a ser, ok. Así es que no es de otra manera. ¿Y a quién se le va a aplicar el reglamento y a quién se le va a aplicar la indiferencia? Es que la indiferencia es una de las medidas disciplinarias. Así que hay de las 9 medidas disciplinarias que hay, esa es una. Al final del día, el reglamento se le va a aplicar a toda la persona que le aplique el reglamento, y se le va a aplicar a todos por igual. O sea, no es la indiferencia, ¿verdad? No es
no es para unas personas sí, para unas personas no, eso no es el tema. La indiferencia es una de las medidas disciplinarias, al igual que las restantes 8. Está la indiferencia, está la censura, está el retiro de confianza, está la suspensión, está la suspensión sumaria, está la imposición de multa o sanciones. Al final del día, en ese aspecto se añadió una medida disciplinaria que es la indiferencia. Y al final del día lo que significa la indiferencia es lo siguiente. La indiferencia es que si vemos que hay una persona que está haciendo comentarios con el único propósito de llamar la atención, para que inclusive a estas personas una medida disciplinaria sería darle un premio. En ese caso, pues hay diferencia, que básicamente al final del día es que vamos a ignorar lo que está pasando porque no vamos a darle el dulce que están pidiendo, que es específicamente la medida disciplinaria. Te voy a explicar esto ahora que estamos con el tema de Bad Bunny, te lo voy a explicar claramente. Esto es como si un rapero de muy poca categoría esté haciéndole una tiradera a Bad Bunny para que Bad Bunny le conteste. ¿Cuál es lo más fácil que puede hacer Bad Bunny? No contestarle, porque si le contesta lo pauta. Pues es lo mismo que estamos haciendo en el tema de la medida disciplinaria, con esta medida disciplinaria de la indiferencia. Hay momentos en que lo mejor que puede hacer un ser humano es ignorar lo que está pasando. Pues en esos momentos, eso va a ser la manera en la cual vamos a proceder. La consecuencia práctica, alcalde, es que para unos va a haber unas consecuencias y para otros va a haber otros. O si no, en el momento que otro transgreda la misma disposición, van a tener que ignorarlo también. Pero yo creo que lo ha quedado bastante claro. Agradecido que estuviera con nosotros la mañana de hoy. Un abrazo. Eddie, esa consecuencia que está señalando no es así. Todas las medidas disciplinarias le van a aplicar a todo el mundo por igual. Hablaremos sobre la mancha estipulada la diferencia. Un abrazo. Alcalde de Aguada, Cristian Cortés, el arquitecto de la refundación y quien prepara el borrador de reglamento para el Partido Popular Democrático. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través